Alejandro Arana jugueteaba nerviosamente con la correa de su reloj de pulsera, siguiendo el movimiento de las manecillas. Faltaba aún media hora para el anuncio del embarque, pero ya sentía cómo se le encogía el corazón por la despedida que se avecinaba. Elena estaba sentada a su lado, hojeando una revista, mirándolo de vez en cuando con una ligera sonrisa. Alejandro, estás tan triste, le dijo en voz baja, acariciándole la mano. Solo son 2 semanas que pasarán volando. Él miró a su esposa, una mujer esbelta y elegante de 42 años, con quien había vivido ya 5 años felices. Su cabello rubio estaba peinado en un elegante recogido, y en sus ojos marrones brillaba la expectativa de unas vacaciones largamente esperadas con sus amigas en Turquía. Lo se respondió Alejandro, tratando de ocultar la verdadera razón de su preocupación. Simplemente no quiero dejarte ir sola. En realidad, la ansiedad lo atormentaba por un asunto completamente diferente. Mientras Elena disfrutara del mar y el sol, él tendría que enfrentarse a la pesadilla más terrible de su vida, el estado de salud de Ana, su hija de 18 años de su primer matrimonio. 3 meses atrás, los médicos le habían diagnosticado leucemia linfoblástica aguda. Desde entonces, cada día se había convertido para Alejandro en una lucha por la vida de una persona querida. Elena no sabía nada de esto. Alejandro había ocultado cuidadosamente la enfermedad de su hija, temiendo disgustar a su esposa, que ya se llevaba mal con Ana. La joven vivía con su abuela en otro barrio de la ciudad y Elena la veía raramente, solo en las celebraciones familiares. Alejandro entendía que actuaba mal al ocultar información tan importante, pero no podía encontrar fuerzas para decir la verdad. Durante los últimos meses había gastado en el tratamiento de su hija casi todos sus ahorros. Vendió la casa de campo cerca de Toledo donde pasaban las vacaciones con Elena, pidió 3 créditos en diferentes bancos, incluso hipotecó parte de las acciones de su empresa constructora. Elena notaba sus dificultades financieras. Había dejado de comprarle regalos caros, se negó al viaje a la casa de campo en las vacaciones de invierno, pero se lo explicaba con problemas en el negocio. La empresa constructora efectivamente atravesaba tiempos difíciles debido a la crisis en el mercado inmobiliario, por lo que la mentira parecía bastante creíble. Alejandro recordó aquel terrible día de febrero cuando la hematóloga Elena Moreno pronunció el diagnóstico. Ana estaba sentada en la camilla con una bata hospitalaria, pálida como un papel, y Alejandro sentía cómo se desplomaba todo su mundo. Leucemia linfoblástica aguda, dijo la doctora con tono calmado y profesional. Desafortunadamente, una forma bastante agresiva. Hay que comenzar el tratamiento inmediatamente. ¿Y el pronóstico?, preguntó Alejandro. Con nuestro nivel de medicina, 50-50, respondió honestamente Moreno. Pero existen métodos de tratamiento más modernos en el extranjero. Aunque son muy caros. Fue entonces cuando Alejandro se enteró del profesor David Cohen de Israel, uno de los principales especialistas mundiales en hematología pediátrica. La primera consulta costó $10,000, pero el profesor aceptó hacerse cargo del caso complejo de Ana. Su hija había estado recibiendo quimioterapia en el hospital municipal, pero los resultados eran desalentadores. La enfermedad progresaba a pesar del tratamiento cuidadoso. En una semana deberían volar a Tel Aviv para la operación. El costo del curso completo de tratamiento era impresionante, $150,000, pero Alejandro estaba dispuesto a vender todo lo que tenía con tal de salvar a Ana. ¿Recuerdas cómo soñábamos con tener hijos?, dijo Elena de repente, apartándose de la revista. Alejandro se sobresaltó. El tema de los hijos siempre había sido doloroso en su familia. Elena deseaba mucho dar a luz, pero varios intentos de FIV terminaron en fracaso. Los médicos dijeron que prácticamente no tenía posibilidades de ser madre debido a características congénitas del sistema reproductivo. Por supuesto, lo recuerdo, respondió cautelosamente. A veces pienso que si hubiéramos tenido nuestros propios hijos, entendería mejor a Ana, continuó Elena. Sería más bondadosa con ella, más paciente. Ya eres una madrastra maravillosa, mintió Alejandro. En realidad, las relaciones entre su esposa e hija siempre habían sido tensas.
Ana veía en Elena una rival por el amor paterno y Elena percibía a su hijastra como un obstáculo para su felicidad familiar. Especialmente difíciles fueron los primeros 2 años, cuando la niña de 15 años constantemente hacía berrinches, acusando a su madrastra de todos los pecados mortales. Siempre eres tan serio, sonrió Elena, sin sospechar la tormenta de sentimientos en el alma de su marido. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? También estabas tan concentrado en esa exposición de proyectos arquitectónicos. Alejandro asintió, recordando aquella noche de hace 5 años. Entonces era un empresario exitoso, recién divorciado de su primera esposa Soledad. El divorcio había sido difícil, la exesposa exigía la mitad de los bienes y pensión alimenticia para el mantenimiento de su hija. Ana tenía 13 años, vivía difícilmente la destrucción de la familia, culpaba a su padre de haber abandonado a ella y a su madre. El encuentro con Elena cambió su mundo. Trabajaba como diseñadora de interiores en una empresa prestigiosa, era talentosa, ambiciosa, llena de vida. Tenía su propio apartamento en el centro de Madrid, un coche caro, muchos amigos interesantes. Alejandro se enamoró de ella a primera vista, de su sonrisa, optimismo y capacidad de ver belleza en todo. Se casaron al año, y al principio todo parecía perfecto. Pero Elena nunca pudo encontrar un lenguaje común con Ana, que para entonces se había convertido en una adolescente difícil. Soledad murió súbitamente de un derrame cerebral. La niña vivía con su abuela materna, Carmen Ruiz, que adoraba a su nieta y constantemente la ponía en contra de la nueva esposa de su padre. Te voy a extrañar, susurró Alejandro, besando a su esposa en la mejilla. 2 semanas sin ti me parecerán una eternidad. Y yo trataré de traerte algo hermoso de Turquía, prometió Elena. Tal vez un recuerdo para el despacho o cerámica. Alejandro recordó que en 2 semanas, cuando Elena regresara de vacaciones, Ana estaría o en camino a la recuperación, o... No se permitió terminar ese pensamiento. En ese momento se acercó a sus asientos en la sala de espera una pequeña niña gitana de unos 7 u 8 años. Estaba vestida con un vestido gastado y colorido con flores brillantes, su cabello oscuro estaba despeinado, y en su rostro moreno destacaban grandes ojos oscuros con largas pestañas. En las manos la niña sostenía varias pulseras de cuentas multicolores, obviamente hechas a mano, pero elaboradas con cuidado. Tío, compre una pulserita para la hermosa señora, cantó con voz melodiosa, extendiendo la joya hacia Elena. Solo 100 euros. Pero felicidad para toda la vida. Alejandro levantó bruscamente la cabeza y miró a la niña. Su rostro palideció instantáneamente y sus manos temblaron. La reconoció. Era la misma niña gitana a quien 3 meses atrás había empujado groseramente aquí mismo, en el aeropuerto de Barajas. Alejandro vaciló, sin saber qué responder. Recordaba perfectamente aquel día maldito cuando llevaba a Ana a la consulta con el profesor Cohen en Israel. 1 mes antes, Ana se quejaba de cansancio constante, dolores de cabeza, aparecían moretones en el cuerpo sin razones aparentes. Carmen Ruiz al principio lo atribuía todo al agotamiento, la niña se preparaba para ingresar al Instituto de Arte, pasaba días y noches dibujando. Pero cuando a su nieta le comenzó una hemorragia nasal que no se detenía durante 2 horas, la abuela llamó en pánico a la ambulancia. Los primeros análisis mostraron un nivel críticamente bajo de plaquetas y una cantidad elevada de leucocitos inmaduros. La médica de cabecera Castillo inmediatamente derivó a la niña al hematólogo y este, a su vez, insistió en una hospitalización urgente. Sospecha de leucemia aguda, dijo el doctor Vázquez después de recibir los resultados de la biopsia de médula ósea. Pero para determinar con exactitud el tipo y el estadio se necesitan estudios adicionales. Si tienen medios, recomiendo una consulta con especialistas extranjeros. Alejandro entonces estaba dispuesto a ir hasta el fin del mundo con tal de ayudar a su hija. Se puso en contacto con el Centro Médico Internacional, y en una semana volaban con Ana a Tel Aviv. Su hija estaba pálida, débil, constantemente cansada. Su cabello rubio antes abundante se había vuelto opaco y comenzaba a caerse. La niña había perdido 10 kilogramos, su ropa le colgaba como en un perchero.
Pero lo más terrible era que en sus ojos había desaparecido esa chispa de vida, esa alegría y espontaneidad que tanto amaba su padre. Alejandro se encontraba en un estado de extrema tensión nerviosa, temiendo escuchar palabras terribles de los médicos israelíes. Todo el camino al aeropuerto guardó silencio, apretando el volante. Ana también callaba, mirando por la ventana el paisaje que pasaba. Papá dijo de repente en voz baja cuando se acercaban al terminal, ¿y si los médicos dicen que me estoy muriendo? No digas tonterías, respondió bruscamente Alejandro, aunque la misma pregunta lo atormentaba. Te vas a curar. Haré todo lo que esté en mis fuerzas. Pero, si de todos modos. Insistía la niña. Prométeme que no te culparás a ti mismo. Y que serás feliz con Elena. Alejandro detuvo el coche en la acera y abrazó a su hija. No te vas a morir, le susurró. ¿Me escuchas? No te vas a morir. No lo voy a permitir. En la sala de espera del aeropuerto se les acercó esta misma pequeña gitana con pulseras. Ana, a pesar de su mal estado y sus miedos, se interesó por las joyas brillantes. Papá, compremos una pulserita, le pidió con voz débil. ¿Y si realmente trae suerte? Pero Alejandro estaba al límite. La tensión acumulada durante semanas, el miedo por su hija, las noches sin dormir, todo esto se desató en un ataque de agresión incontrolable. Déjanos en paz. Le gritó a la pequeña niña que insistía en ofrecer su mercancía. ¿Ves que la niña está enferma? No tenemos tiempo para sus chucherías. Cuando la gitanita siguió insistiendo, Alejandro no se contuvo. La empujó bruscamente y la niña cayó, desparramando por el suelo todas sus pulseras. Papá, ¿por qué hiciste eso? Le dijo Ana con reproche, pero su voz era tan débil que Alejandro apenas la escuchó. La pequeña gitana se echó a llorar y huyó corriendo, mientras los pasajeros de alrededor lanzaban miradas de reprobación a Alejandro. Aún sentía vergüenza por aquel acto, pero entonces sus nervios estaban al límite. La consulta en Israel confirmó los peores temores. El profesor Cohen diagnosticó a Ana leucemia linfoblástica aguda con marcadores citogenéticos desfavorables. El pronóstico era cauteloso, la quimioterapia estándar podía dar solo una remisión temporal, se requerían métodos de tratamiento más agresivos. Y ahora esta misma niña estaba parada frente a él y por su rostro se veía que lo recordaba perfectamente. En sus grandes ojos oscuros brilló una chispa de picardía, obviamente recordaba aquel incidente y se preparaba para la revancha. Hola, tío. Dijo con sonrisa traviesa, disfrutando abiertamente de su turbación. ¿Recuerdas cómo me empujaste la vez pasada? Entonces tu acompañante era mucho más hermosa y joven que esta. Las últimas palabras sonaron como un trueno en cielo despejado. Elena levantó bruscamente los ojos de la revista y se quedó mirando a la niña, luego lentamente, como en cámara lenta, se volvió hacia su marido. Su boca se abrió de sorpresa, y en sus ojos brillaron desconcierto y sospecha creciente. ¿De qué habla, Alejandro? Preguntó en voz baja pero clara. ¿Qué acompañante? ¿Cuándo estuviste aquí la vez pasada? Alejandro sintió como la tierra se le iba de debajo de los pies. Miró a la pequeña gitana, que parecía obtener sincero placer del efecto producido. Necesitaba decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Los pensamientos se confundían, el corazón latía frenéticamente. Esto es un malentendido, murmuró poco convincente. La niña se confunde. Me confunde con alguien más. Pero Elena no era de esas mujeres que se podían engañar fácilmente. Durante 5 años de matrimonio había aprendido a leer a su marido como un libro abierto y ahora su turbación era evidente. Además, la pequeña gitana hablaba demasiado segura, demasiado detalladamente, como para que fuera un error. Esperanza, aléjate de la gente. Se escuchó una voz femenina severa con acento notable. Se acercó a la niña una gitana de mediana edad, obviamente su madre o pariente. La mujer estaba vestida con una falda larga colorida y una blusa de mangas anchas, en el cuello llevaba joyas masivas brillantes. Tomó a la niña de la mano y trató de llevársela, pero la niña se resistía. Mamá Rosa,
este tío me empujó antes. Gritó fuerte Esperanza, señalando a Alejandro. Y con él había una chica. No esta señora. Elena se levantó lentamente de su asiento. Su rostro palideció y sus manos temblaron ligeramente. Alejandro pronunció lenta y claramente, como hablando con un niño pequeño, explícame inmediatamente de qué habla esta niña. Rosa miró asustada la escena que se desarrollaba y tiró de Esperanza. Perdonen, la niña aún es pequeña, puede confundir algo. Comenzó a disculparse. No, no confundo nada. Gritó Esperanza, liberándose de las manos de Rosa. El tío estaba muy enojado, y la chica era hermosa y bondadosa. Estas palabras terminaron de destrozar a Alejandro. La niña los describía con asombrosa precisión. Entendió que ya no podía ocultar la verdad. Elena lo miraba con horror creciente en los ojos, esperando explicaciones. Elena, hablemos a solas. Comenzó, pero su esposa lo interrumpió bruscamente. Aquí y ahora. Dijo firmemente, alzando la voz tanto que varios pasajeros se volvieron hacia ellos. ¿A qué otra chica trajiste al aeropuerto? ¿Y por qué no sé nada de esto? Alejandro cerró los ojos y suspiró profundamente. Entendía que había llegado ese momento de la verdad que tanto había temido. El momento en que se derrumba el mundo construido sobre mentiras. Era Ana, dijo en voz baja, casi en susurro. Mi hija. Elena se dejó caer lentamente en la silla, sin apartar de su marido los ojos muy abiertos. En su mirada se mezclaban dolor, incredulidad y una ira creciente. Guardó silencio aproximadamente un minuto, como tratando de asimilar lo escuchado. ¿Ana? Repitió casi inaudiblemente. Pero si ella vive con tu ex suegra, estudia arte en el instituto. ¿O no? Alejandro, ¿de qué hablas? Las gitanas mientras tanto se apartaron, pero Esperanza siguió observando con curiosidad descarada el drama que se desarrollaba. Rosa le susurraba algo enojada al oído, tratando de llevársela más lejos del conflicto ajeno, pero la niña se resistía tercamente. Elena, por favor, escúchame. Alejandro se sentó junto a su esposa, tratando de tomar su mano, pero ella la retiró bruscamente, como si su toque quemara. Ana está enferma. Muy enferma. Tiene leucemia. La llevé a Israel a consulta con un profesor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la sala de espera como una sentencia de muerte. Elena miraba a su marido con ojos muy abiertos, como no creyendo lo escuchado. Sus labios se movían sin sonido, tratando de pronunciar algo, pero no había sonido. ¿Qué? Exhaló finalmente. ¿Leucemia? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste nada? Alejandro bajó la cabeza, sin poder soportar su mirada penetrante. Se sentía como el mayor canalla del mundo. Hicieron el diagnóstico hace 3 meses, admitió con voz ronca. En febrero. No quería disgustarte. Ya no te llevas muy bien con Ana, y encima estas noticias terribles. ¿No me llevo bien? Elena alzó la voz, atrayendo la atención de los pasajeros de alrededor. Varias personas ya escuchaban abiertamente su conversación. Alejandro, se trata de vida y muerte. De tu hija. ¿Cómo pudiste ocultarme esto durante 3 meses? En los altavoces del aeropuerto anunciaron el embarque del vuelo a Antalya. Elena miró automáticamente el tablero, pero inmediatamente volvió a su marido, como recién comprendiendo toda la seriedad de la situación. ¿Y la llevaste a médicos en Israel? Continuó su interrogatorio, y en su voz sonaban notas de histeria. ¿Y todo este tiempo callaste? ¿Me mentiste en la cara? Entonces aún no había diagnóstico exacto, se justificaba Alejandro, sintiendo como cada palabra le costaba trabajo. Solo sospechas. Los análisis estaban mal, pero esperaba que se resolviera. ¿Sospechas de leucemia y esperabas que se resolviera? Elena hablaba cada vez más fuerte, y ahora ya una buena decena de pasajeros escuchaba abiertamente su drama familiar. Alejandro, ¿entiendes lo que dices? ¿Entiendes que la niña podía haber muerto mientras tú te hacías el marido cariñoso?
Él levantó hacia ella ojos llenos de desesperación y dolor. En ellos ella vio por primera vez ese abismo de sufrimiento que él había llevado dentro estos meses. Tenía miedo, Elena susurró. Tenía miedo de que si te decía la verdad, no lo soportarías. Que esto destruiría nuestra familia. Teníamos todo tan bien, tan tranquilo. ¿Bien? Elena rió amargamente, y esa risa sonó casi como un sollozo. ¿Llamas bueno a un matrimonio basado en mentiras? Alejandro, ¿cuántos secretos más me ocultas? En ese momento se les acercó de nuevo la pequeña Esperanza. Rosa trataba de detenerla, pero la niña se liberó hábilmente de sus manos y se dirigió resueltamente a la pareja que discutía. Tío, ¿cómo está esa chica? Preguntó con sincera preocupación, y en su voz infantil no había ni pizca de malicia. Estaba tan triste. Alejandro miró a la pequeña gitana y de repente entendió que su pregunta entonces no había sido mala intención o intento de sacar dinero. La niña simplemente recordó una situación inusual y ahora se interesaba sinceramente por el destino de la chica. En sus ojos brillaba preocupación genuina. Ella. Se está tratando, respondió con voz ronca, sintiendo cómo se le acercaba un nudo a la garganta. ¿Y por qué estaba tan enojado entonces? No se calmaba Esperanza, sentándose en el borde del asiento junto a Elena. Mamá Rosa dice que a las personas enfermas les hace falta belleza y alegría para que se curen más rápido. Mis pulseras traen felicidad. Todos los compradores lo dicen. Elena escuchaba atentamente la conversación y por su rostro se podía leer cómo en su conciencia se componían las piezas del mosaico. Comenzaba a entender la magnitud de la mentira con la que había vivido su marido el último año. Alejandro dijo lentamente, como si cada palabra le causara dolor físico, dices que llevaste a Ana a médicos. ¿Y de dónde sacaste dinero para esto? El tratamiento en Israel cuesta sumas enormes. Decenas de miles de dólares. Él guardó silencio, entendiendo que cada nueva revelación heriría más a su esposa. Pero ya no se podía parar, la verdad exigía confesión completa. Respóndeme. Exigió Elena, y en su voz sonaron notas metálicas. Yo. Vendí la casa de campo, admitió finalmente Alejandro, bajando la cabeza aún más. Pedí créditos en 3 bancos. Hipotequé las acciones de la empresa. ¿La casa de campo? Elena se sorprendió. Nuestra casa de campo cerca de Toledo, ¿dónde pasábamos los fines de semana y las fiestas? ¿Esa misma donde planeábamos construir una casa nueva? Elena, entiende. No, entiende tú. Se levantó bruscamente, y varios pasajeros se apartaron asustados. Me has estado mintiendo durante mucho tiempo. Ocultas la enfermedad mortal de tu hijastra, gastas nuestro dinero común sin mi conocimiento, vendes bienes inmuebles. Y yo, tonta, pensaba que simplemente tenías problemas temporales en el negocio. Los pasajeros ya comenzaban a pasar activamente al embarque, pero Elena parecía haber olvidado la existencia del avión. Miró su boleto, luego a su marido. No puedo volar a ningún lado ahora, dijo firmemente. Necesito reflexionar sobre todo lo que he escuchado. Y ver a mi hijastra, que resulta que se está muriendo mientras yo hago planes de vacaciones. La pequeña Esperanza escuchaba atentamente a los adultos y de repente dijo, ¿y puedo yo también conocer a la chica enferma? Quiero regalarle mi pulsera más hermosa. La abuela decía que cuando regalamos algo con el corazón puro, la enfermedad retrocede. Elena miró a la gitanita y sintió como algo dentro de ella se movía. Esta niña, a quien su marido una vez empujó groseramente, ahora quería sinceramente ayudar a la chica enferma. Alejandro sintió pánico. Elena no debía cancelar el viaje, especialmente ahora, cuando en una semana le tocaba volar con Ana a Israel para el tratamiento más importante en la vida de su hija. Elena, por favor, vete, le pidió, agarrando a su esposa de la mano. Necesitas descansar. Y yo. Resolveré todos los problemas. ¿Resolverás? Lo miró con tanta amargura que Alejandro sintió físicamente su dolor. Alejandro, no entiendes.
Durante 5 años de matrimonio te consideraba la persona más honesta y confiable del mundo. Mi apoyo, mi protección. Y resulta que eres capaz de mentirme en la cara durante meses, tomar decisiones serias sin mi participación. La pequeña Esperanza aún estaba parada cerca, escuchando atentamente su conversación. Su corazón infantil sentía agudamente el dolor de los adultos y trataba de ayudar de alguna manera. Tío, señora, no peleen, dijo en voz baja, tocando a Elena de la manga. Cuando las personas pelean y se enojan entre sí, a los niños enfermos les va peor. Mi abuelo Esteban decía que la enfermedad se alimenta de la ira y los resentimientos. Estas palabras simples de la niña sonaron como un golpe en el estómago. Elena se volvió bruscamente hacia la niña. ¿Qué dijiste, pequeña? Mi bisabuela Isabel era curandera, explicó Esperanza seriamente. Curaba a las personas con hierbas y conjuros. Y siempre decía que cuando en la familia pelean y no se aman, la enfermedad se hace más fuerte. Y cuando todos juntos luchan, se apoyan y se aman, entonces la enfermedad retrocede. Rosa finalmente alcanzó a su hija y la agarró de la mano. Esperanza, inmediatamente aléjate. Le silbó, lanzando una mirada de disculpa a Alejandro y Elena. No hay que meterse en asuntos ajenos. Pero mamá Rosa, ¿dije bien sobre las enfermedades? Se extrañaba la niña. Tú misma me enseñaste que hay que ayudar a las personas que sufren. Elena se puso en cuclillas frente a la pequeña gitana y su rostro inesperadamente se suavizó. Esperanza, ¿cómo te llamas completo? Preguntó suavemente. Esperanza Romero, respondió la niña con importancia. ¿Y usted cómo, hermosa señora? Elena sonrió la mujer entre lágrimas. Dime, Esperanza, ¿ves a menudo personas enfermas? Sí, mamá Rosa y yo a menudo vamos por los hospitales, vendemos pulseras, explicó la niña. Las personas enfermas las compran para curarse más rápido. Y además sé ver quién está muy enfermo y quién solo finge. ¿De dónde sabes eso? Se interesó Elena. La bisabuela Isabel me enseñó a mirar a las personas con ojos especiales, respondió Esperanza. Las personas enfermas tienen aura oscura y las sanas, clara. Y esa chica que estaba con el tío tenía aura muy oscura. Casi negra. Alejandro escuchaba esta conversación con creciente asombro. Una niña pequeña describía el estado de Ana con asombrosa precisión. Tenía la piel amarilla y ojos tan tristes, continuó Esperanza. Y todo el tiempo se sostenía el estómago, como mi tía Clara cuando tenía sangre mala. ¿Y qué pasó con tu tía Clara? Preguntó en voz baja Elena. Murió hace 2 años, respondió simplemente la niña. Pero ella ya era vieja, muchos años. Y esa chica es joven, hermosa. Los jóvenes no deben morir. Tienen por delante toda la vida, amor, niños, alegría. Estas palabras finalmente quebraron a Alejandro. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Todas las emociones que había contenido durante meses brotaron. Sus hombros temblaban de sollozos. Tengo tanto miedo de perderla, sollozaba. Ana es mi única hija, mi niña. Es tan inteligente, talentosa. Quería ser artista, soñaba con estudiar en París. Y ahora en lugar de caballete, una cama de hospital. Elena miraba a su marido llorando y sentía como la ira gradualmente se convertía en compasión. Por primera vez lo veía tan quebrado, indefenso. Entendió por qué infierno personal había pasado Alejandro estos meses. ¿Por qué no confiaste en mí? Preguntó suavemente, sentándose junto a su marido. ¿Realmente pensabas que no entendería, no apoyaría? ¿Qué soy tan insensible? Alejandro levantó hacia ella ojos llorosos y enrojecidos. Nunca amaste a Ana, susurró. La tolerabas por mí, pero no la amabas. Y aquí estas noticias terribles. Tenía miedo de que no lo soportarías. O que empezarías a culparme por gastar todo nuestro dinero en ella. Idiota, dijo en voz baja Elena e inesperadamente abrazó a su marido. Idiota grande y tonto. Por supuesto, me fue difícil aceptar a una hijastra adulta. Por supuesto, te tenía celos por ella. Pero eso no significa que le deseara el mal.
mucho menos la muerte. El anuncio del último embarque al vuelo a Antalya interrumpió su conversación. Elena miró el tablero, luego a su marido. No voy a volar, dijo decididamente. Iré contigo a ver a Ana. Es hora de que finalmente me convierta en una verdadera madrastra. Es hora de conocer bien a mi hijastra. Esperanza aplaudió alegremente. ¡Hurra!, exclamó. Ahora la chica enferma tendrá toda una familia que la ama. Y cuando hay amor, la enfermedad retrocede. Rosa negó con la cabeza, mirando a su hija. ¿De dónde le salen tales pensamientos?, murmuró. Como si fuera un alma vieja en cuerpo de niña. Esa misma noche Alejandro y Elena llegaron al Hospital Clínico Regional donde recibía tratamiento Ana. El departamento de hematología se ubicaba en el 7º piso, y ya en el ascensor Elena sintió el olor característico del hospital, mezcla de medicinas, desinfección y sufrimiento humano. Elena, prepárate, advirtió Alejandro, deteniéndose en la puerta de la habitación número 17. Ana ha cambiado mucho estos meses. La quimioterapia no terminó, pero Elena entendió. Al entrar en la habitación, vio a su hijastra y apenas se contuvo para no gritar de horror. La joven yacía en la cama del hospital, pálida y demacrada hasta ser irreconocible. De su cabello rubio antes abundante quedaban mechones lastimosos, la piel había adquirido un tinte amarillo enfermizo, y en el rostro se destacaban los pómulos agudos. Al ver a Elena en la puerta, Ana se incorporó sorprendida en la almohada. ¿Elena?, murmuró con voz débil y ronca. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en Turquía? Elena se acercó a la cama, y su corazón se encogió al ver a su hijastra. Junto a la cama había un gotero con algún líquido amarillo, en la mesita de noche, montones de medicinas y certificados médicos. No fui, respondió Elena, sentándose cuidadosamente en la silla junto a la cama. Decidí que hay cosas más importantes que las vacaciones. Ana miró sorprendida a su padre, que estaba parado junto a la ventana, sin atreverse a acercarse. «Papá, ¿le contaste a Elena sobre mi enfermedad?», preguntó, y en su voz sonó sorpresa. «Pero si habíamos acordado». Alejandro asintió, aún sin levantar los ojos. «Se enteró por casualidad», explicó Elena. «Ana, ¿por qué me ocultaron algo tan importante? ¿Por qué no confiaron en mí?». La joven suspiró pesadamente, y ese suspiro se reflejó como dolor en el pecho de Elena. «Fue idea mía», admitió Ana con susurro ronco. «Le pedí a papá que no te dijera. No quería que me tuvieras lástima. O que me odiaras aún más por arruinarles la vida». «¿Odiarte aún más?». Elena sintió una punzada aguda de conciencia. «Ana, nunca te odié. Pero tampoco me amaste», sonrió tristemente la joven, y esa sonrisa partió el corazón de Elena. «Elena, no finjamos. Ambas sabemos que yo era un estorbo en su matrimonio con papá. Una adolescente difícil que les arruinaba el humor con su presencia en las fiestas familiares». Elena guardó silencio, entendiendo que Ana tenía absoluta razón. Efectivamente, los primeros años de su conocimiento habían sido extremadamente difíciles. La niña de 13 años vivía difícilmente el divorcio de sus padres y veía en la nueva esposa de su padre una enemiga, destructora de la familia. Y Elena, que nunca había tenido hijos y creció como hija única en la familia, no sabía cómo encontrar el enfoque con la adolescente difícil. «¿Recuerdas nuestro primer encuentro?», continuó Ana. «Tenía 13 años, papá te trajo a nuestro cumpleaños. Me regalaste un juego caro para dibujar, y yo demostrativamente lo tiré a la basura delante de ti. Recuerdo», dijo en voz baja Elena. «Gritabas que no querías regalos de la destructora de familias. Y tú entonces no dijiste ni una palabra», continuó la joven. «Simplemente te fuiste. Pensé que nunca más vendrías. Pero venías una y otra vez, a pesar de mi grosería. Tal vez no fui la mejor madrastra», admitió Elena, y su voz temblaba. «Pero ahora todo ha cambiado. Quiero ayudarte a curarte. Quiero estar cerca». «¿Por qué?», preguntó directamente Ana, y esta pregunta sonó como un golpe. «Si muero, ustedes con papá tendrán más posibilidades de felicidad. Nadie molestará, recordará el pasado,
exigirá atención y dinero. Ana, dijo bruscamente Alejandro, acercándose a la cama. ¿Cómo puedes decir eso? Digo la verdad, papá, respondió la joven calmadamente. Durante estos meses en el hospital he pensado mucho. Sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que es realmente importante. Y entendí, ustedes con Elena podrían ser verdaderamente felices si no fuera por mí. Si no fueran mis problemas, mis enfermedades, mis necesidades. Elena sintió cómo las lágrimas se acercaban a sus ojos. Entendió qué dolor había causado a esta niña con su indiferencia, con su incapacidad de amar. Ana dijo firmemente, tomando a la joven de la mano flaca y fría, yo era egoísta. Pensaba solo en mí, en mi comodidad, en mis deseos. Pero ahora quiero corregir los errores. Quiero ser tu verdadera madre. Ya tuve una madre, respondió en voz baja Ana. Murió de un derrame cuando mis padres se separaron. Alejandro se sentó en el borde de la cama y tomó a su hija de la otra mano. Anita, mamá habría querido que fueras feliz, dijo suavemente. Y que tuvieras una familia que te ame y apoye. Pero me estoy muriendo, papá, susurró la joven, y en su voz no había ni miedo ni autocompasión, solo la constatación tranquila de un hecho. Los médicos dicen palabras hermosas sobre remisión y esperanza, pero veo la verdad en sus ojos. No te estás muriendo, dijo bruscamente Elena, y su voz sonó tan convincente que hasta ella misma se sorprendió. En una semana vuelas a Israel al mejor hematólogo del mundo. Y yo vuelo con ustedes. Ana miró sorprendida a su madrastra. ¿Vas a volar con nosotros? ¿Pero para qué? Será muy difícil, muy terrible. Porque ahora todos juntos vamos a luchar con esta maldita enfermedad, respondió firmemente Elena. Porque no estás sola. Tienes una familia. Entró en la habitación una enfermera con medicinas, una mujer joven en bata blanca. Al ver a dos visitantes junto a la cama de Ana, frunció el ceño. Se acaba el horario de visitas, dijo severamente. Además, la paciente necesita descanso antes del procedimiento de mañana. Somos sus padres, respondió Elena, y estas palabras sonaron tan naturalmente que hasta ella misma se sorprendió. Ana miró atentamente a su madrastra, y en sus ojos cansados brilló por primera vez en muchos meses la esperanza. Padres, repitió en voz baja. Qué bien suena eso. Los siguientes días pasaron volando en un torbellino de preparativos para el viaje. Elena pidió vacaciones por su cuenta, explicando a la dirección las circunstancias familiares. Su jefe, Víctor Delgado, lo entendió, él mismo tenía una hija adolescente. Alejandro tramitaba los documentos médicos para el viaje al extranjero, se comunicaba con la clínica israelí, arreglaba las cuestiones financieras. Resultó que aún faltaban alrededor de $30,000 para el curso completo de tratamiento. Hipotecaré el apartamento, le dijo a Elena el martes por la noche, cuando revisaban los documentos en casa. ¿Nuestro apartamento?, aclaró Elena. Sí. Es la única forma de conseguir la suma necesaria rápidamente. Elena guardó silencio varios minutos, reflexionando sobre la situación. ¿Y si el tratamiento no ayuda?, preguntó finalmente. Nos quedaremos sin dinero, sin vivienda, sin nada. Pero con la conciencia tranquila, respondió Alejandro. Elena, no puedo no intentarlo. Es mi hija. Ahora también mía, dijo Elena firmemente. Haz lo que consideres necesario. Nos las arreglaremos. El miércoles fueron con Elena a ver a Ana para discutir los detalles del próximo tratamiento. La joven se veía un poco mejor, los médicos habían ajustado las dosis de medicamentos, y las náuseas retrocedieron. ¿Cómo estás, querida?, preguntó Elena, y este trato ya no parecía forzado o falso. Mejor, sonrió Ana, y esta sonrisa fue la primera sonrisa sincera en muchas semanas. Los médicos dicen que los indicadores de sangre mejoraron un poco. La cantidad de blastos bajó del 80 al 60%. Alejandro suspiró aliviado. Cada dinámica positiva daba esperanza para el tratamiento exitoso en Israel. El profesor Cohen confirmó que está listo para recibirte, informó. Se liberó un lugar en su horario debido a la cancelación de una operación. ¿Operación?, se asustó Ana.
¿Me van a operar inmediatamente? Posiblemente se requiera trasplante de médula ósea, explicó Alejandro. Pero primero el profesor realizará un examen completo y determinará la estrategia óptima de tratamiento. ¿Y si necesito un donante?, preguntó la joven. ¿Dónde buscarlo? Los parientes no siempre son compatibles. Ya me hice los análisis de compatibilidad, dijo inesperadamente Elena. Soy compatible. Ana abrió mucho los ojos de sorpresa. ¿Tú estás dispuesta a ser mi donante? Dispuesta a todo para que te cures, respondió firmemente Elena. A cualquier procedimiento, cualquier sacrificio. La joven lloró. Por primera vez en muchos años estas fueron lágrimas no de dolor, no de desesperación o miedo, sino de gratitud y respeto súbitamente surgido hacia la mujer que antes le parecía ajena y hostil. Elena. Sollozaba Ana. Perdóname por haber sido tan odiosa, tan grosera. Por haberte arruinado la vida todos estos años. Silencio, mi niña, dijo suavemente Elena, abrazando a su hijastra y sintiendo cuán frágil e indefensa era esta joven vida. Ambas estuvimos equivocadas. Ambas aprendíamos a amar. Pero lo principal es que nos dimos cuenta a tiempo. Alejandro miraba a su esposa e hija, y su corazón se llenaba de calidez. Finalmente su familia se había vuelto verdaderamente unida y unificada. El jueves llegó inesperadamente al hospital Carmen Ruiz, la abuela de Ana, madre de la primera esposa de Alejandro. La mujer mayor estaba agitada y confundida. Alejandro, me enteré de que vuelan a Israel, dijo apenas cruzó el umbral de la habitación. ¿Por qué no me dijeron nada? Tengo derecho a saber sobre el estado de mi nieta. Carmen no quería preocuparla antes de tiempo, comenzó a justificarse Alejandro. ¿No preocupar? Se indignó la mujer mayor. Alejandro, Ana es mi única nieta. Todo lo que me queda de soledad. Elena se levantó y se acercó a la mujer. Carmen dijo suavemente, todos nos preocupamos por Ana. Y todos queremos que se cure. No gastemos fuerzas en peleas. La mujer mayor miró atentamente a Elena. ¿Y usted también vuela a Israel? Por supuesto. Ana es mi hijastra. Carmen reflexionó. Sabe, Elena dijo finalmente, tal vez fui injusta con usted todos estos años. Constantemente ponía a Ana en su contra. Eso no importa, respondió Elena. Lo importante es que ahora estamos todos juntos. El viernes por la noche, víspera del viaje, estaban sentados en el apartamento de Alejandro, arreglando los últimos asuntos. A Ana la habían dado de alta del hospital por el fin de semana para que pudiera prepararse para el viaje en casa. La joven estaba débil, pero feliz, por primera vez en largos meses se encontraba en el círculo de una familia amorosa. Papá, dijo, acostada en el sofá y envuelta en una manta caliente, quiero regalarte algo. Le extendió a su padre un pequeño paquete envuelto en papel de colores. Al desenvolverlo, Alejandro vio una pulsera de cuentas multicolores, exactamente igual a las que vendía la pequeña Esperanza en el aeropuerto. ¿Dónde la conseguiste?, se sorprendió Alejandro. La compré a una gitana directo en el hospital, explicó Ana. Venía a nuestro departamento, vendía pulseras. Dijo que era para la suerte y la salud. Y además, me mandó saludos de una niña llamada Esperanza. Alejandro examinó atentamente la pulsera. Estaba hecha con cuidado, con amor, las cuentas brillantes se reflejaban a la luz de la lámpara de mesa. Esa mujer me contó toda una historia, continuó Ana. Resulta que ella con su hija a menudo van por el aeropuerto, venden pulseras a los pasajeros. Y que hace varios meses un hombre grosero empujó a la niña cuando le ofrecía joyas. Inmediatamente entendí que fuiste tú, papá. Alejandro bajó la cabeza, sintiendo de nuevo vergüenza por aquel acto. Entonces no estaba en mis cabales, admitió. Tenía tanto miedo por ti, estaba tan preocupado. Lo sé, papá, asintió Ana. Pero pensé. Tal vez cuando regresemos de Israel, encontremos a esa niña y le pidamos perdón. ¿Y compremos muchas pulseras para todos nuestros amigos? Elena sonrió, mirando a su hijastra. Seguro que la encontraremos, prometió. Y no solo le pediremos perdón, sino que le agradeceremos.
Si no fuera por Esperanza, nunca habría sabido la verdad. Y no nos habríamos convertido en una verdadera familia. Por la noche, cuando Ana se durmió en el sofá, Alejandro y Elena estaban sentados en la cocina, terminando el té y discutiendo el próximo viaje. Tengo miedo, admitió Alejandro. Si el tratamiento no ayuda. Ayudará, dijo firmemente Elena. Debe ayudar. No tenemos otra opción. ¿Y si estoy haciendo todo mal? Siguió atormentándose Alejandro. Gasto los últimos dineros, arriesgo todo. Alejandro. Elena tomó a su marido de la mano. Estás haciendo lo único correcto. Luchas por la vida de tu hijo. Nuestro hijo. Y los métodos ya no importan. El domingo por la mañana la familia Arana llegó al aeropuerto Ben Gurión. Ana soportó difícilmente el vuelo de 8 horas, se mareaba, le dolía la cabeza, varias veces comenzó a tener náuseas, pero trataba de no quejarse. Elena no se apartó de su hijastra ni un paso, ayudándola en todo, desde ir al baño hasta tomar medicinas. El lunes por la mañana llegaron al Centro Médico Siva, uno de los mejores hospitales de Israel. La clínica del profesor Cohen se ubicaba en un moderno edificio de 10 pisos con enormes ventanas y pasillos luminosos. David Cohen resultó ser un hombre de unos 60 años, con barba gris, ojos marrones bondadosos y manos seguras de cirujano. Hablaba ruso fluidamente, lo que inmediatamente predispuso a la familia a su favor. El profesor estudió atentamente los documentos traídos de España, realizó exámenes adicionales, resonancia magnética, tomografía PET, análisis detallados de sangre. El caso es realmente muy complejo, dijo el martes por la noche, conversando con los padres en su espacioso despacho, cuyas paredes estaban cubiertas de diplomas y premios. Pero no desesperanzador. Ana tiene una forma agresiva de leucemia linfoblástica aguda con marcadores citogenéticos desfavorables, pero es joven y su organismo muestra buena reacción a la quimioterapia. ¿Qué propone concretamente?, preguntó Alejandro, apretando la mano de su esposa. Curso intensivo de tratamiento durante 4 meses, explicó detalladamente el profesor, mostrando esquemas en un monitor grande. Primero, quimioterapia según los protocolos más nuevos, luego inmunoterapia y muy probablemente trasplante halogénico de médula ósea. Pero primero hay que lograr remisión molecular completa. ¿Y las posibilidades de curación?, preguntó en voz baja Elena, preparándose para lo peor. Con tal enfoque complejo y considerando la edad joven de la paciente, 80% de curación completa, respondió el doctor Cohen. Pero debo advertir honestamente, el tratamiento será extremadamente difícil. Ana necesitará todo su apoyo y amor. Las siguientes semanas se convirtieron en una verdadera prueba para toda la familia. Ana yacía en el departamento especializado de la clínica, recibiendo quimioterapia intensiva de altas dosis. Alejandro y Elena alquilaron una habitación pequeña en el barrio de Ramat Gan cerca del hospital y se turnaban para velar junto a la cama de la joven. Elena se sorprendía de sí misma. Ella, siempre tan delicada y sensible al dolor ajeno, ahora cuidaba tranquilamente a su hijastra enferma. La limpiaba cuando vomitaba por los medicamentos fuertes, le masajeaba la espalda y las piernas cuando le dolían los huesos por los fármacos, le leía libros en voz alta cuando Ana no podía dormir del dolor y las náuseas. Elena dijo una vez a Ana al final de la segunda semana de tratamiento, cuando su madrastra la ayudaba a ducharse: entiendo ahora por qué papá te ama tanto. Eres una mujer increíble. Fuerte. Simplemente entendí qué significa ser madre, respondió Elena, enjabonando cuidadosamente el cabello ralo de su hijastra. ¿Una verdadera madre está dispuesta a todo por su hijo, incluso por un hijo ajeno?, aclaró Ana. No eres ajena, dijo firmemente Elena. Eres mi hija. Y te amaré, pase lo que pase. ¿Y si muero?, preguntó directamente la joven. ¿No te arrepentirás del tiempo gastado, del dinero, de los planes destruidos? Si mueres, Elena se calló por un segundo, buscando las palabras, lloraré por ti toda la vida que me quede. Como llora una madre por un hijo perdido. Al final del tercer mes de tratamiento, los análisis mostraron una mejora significativa.
La cantidad de células leucémicas en la sangre y médula ósea bajó drásticamente, el estado general de Ana se estabilizó, apareció el apetito. Resultados excelentes. Se alegraba el profesor Cohen, mostrando los análisis frescos. Remisión hematológica completa. Creo que podremos prescindir del trasplante de médula ósea. Un curso más corto de terapia de mantenimiento y se podrá hablar de remisión estable. Alejandro abrazó a su esposa e hija sin contener las lágrimas de alegría. Lo más terrible, parecía, había quedado atrás. Pero el destino les preparaba otra prueba más. En la primera semana del cuarto mes, Ana comenzó una complicación seria, infección sistémica grave con el trasfondo de inmunidad críticamente debilitada por la quimioterapia. La temperatura subió a 42 grados, la joven perdió la conciencia, comenzó insuficiencia multiorgánica. Estado crítico, informó el médico de guardia, doctor Simón López, a los padres a las 3 de la madrugada. Las próximas 24 horas mostrarán si el organismo puede superar la infección. Esta noche se convirtió en la más larga y terrible en la vida de Alejandro y Elena. Estaban sentados junto a la unidad de cuidados intensivos cerca del box de Ana, tomados de las manos, rezando cada uno a su manera. La joven estaba inconsciente, conectada a múltiples aparatos de soporte vital, ventilación artificial, monitores de actividad cardíaca, sistemas de filtración de sangre. Debe sobrevivir, susurraba Elena, sin soltar la mano de su marido. No podemos perderla ahora que nos hemos convertido en una verdadera familia. No podemos. Anita, resiste, pequeña, se decía Alejandro para sí. Todos te esperamos. Debes ver cómo pedimos perdón a la pequeña esperanza. Hacia la mañana la temperatura de Ana comenzó a bajar lentamente. La infección retrocedió tan súbitamente como había comenzado. El profesor Cohen, que no había dormido toda la noche observando el estado de la paciente, lo llamó un verdadero milagro. Su hija es una verdadera luchadora, les dijo a Alejandro y Elena cuando el peligro pasó. Raramente he visto tal fuerza de voluntad en pacientes jóvenes. Simplemente no quería morir. Ana recobró la conciencia al mediodía. Lo primero que vio fueron los rostros inclinados sobre ella de su padre y madrastra, llorosos, agotados por la noche sin dormir, pero felices. Pensamos que te habíamos perdido, susurró Elena. No es tan fácil deshacerse de mí, sonrió débilmente Ana. Prometí pedir perdón a la pequeña esperanza por el comportamiento de papá. Las últimas semanas de tratamiento en Israel pasaron tranquila y sistemáticamente. Los análisis de control invariablemente mostraban remisión estable. Ana gradualmente ganaba peso, su cabello comenzó a crecer después de la quimioterapia, el color de su rostro se volvió saludable. A principios de octubre el profesor Cohen anunció oficialmente que el curso principal de tratamiento había terminado exitosamente. Ana venció a la enfermedad, dijo en la consulta final, y estas palabras sonaron como música. Por supuesto, los primeros 2 años habrá que hacer exámenes de control regulares cada 3 meses, pero el pronóstico es excepcionalmente favorable. Alejandro no podía creer en su felicidad. Su hija estaba salvada. Y su familia se había vuelto más fuerte y sólida que nunca. Antes de partir a casa, los 3 viajaron a Jerusalén. Ana quería agradecer a todos los santos por su curación. En el muro de los lamentos dejó una nota de agradecimiento, en el barrio cristiano encendió una vela y en la mezquita Al-Aqsa simplemente guardó silencio, agradeciendo al destino por la segunda oportunidad. ¿Saben qué es lo más sorprendente?, les dijo a sus padres cuando regresaban al hotel. Pensé que la enfermedad destruiría a nuestra familia. Y al contrario, nos unió. En el avión de regreso Ana estaba sentada junto a la ventanilla, admirando las nubes. Su cabello corto enmarcaba hermosamente su rostro demacrado pero que había recuperado el rubor. Se parecía a esa chica alegre que había sido antes de la enfermedad, solo que con ojos más sabios. Elena dijo, volviéndose hacia su madrastra, ¿recuerdas cómo nos conocimos por primera vez? Por supuesto, sonrió Elena. Tenías 13 años, odiabas terriblemente conocer a la nueva novia de papá. Pensé que querías reemplazar a mi mamá, admitió Ana. Y me resistía con todas mis fuerzas.
era simplemente insoportable. Y yo no sabía cómo acercarme a ti, respondió Elena. Tenía miedo de ser intrusiva, pero al mismo tiempo quería que me aceptaras. Pero ahora sabemos el secreto principal, se rió la joven. Hay que simplemente amarse de verdad. Sin condiciones ni exigencias. Alejandro escuchaba la conversación de su esposa e hija y entendía que las pruebas vividas no habían quebrado a su familia, sino al contrario, la habían hecho verdaderamente sólida. Tarde en la noche aterrizaron en Barajas. En el aeropuerto los esperaba toda una delegación, la abuela de Ana Carmen Ruiz, varios amigos, colegas de Alejandro del trabajo. La mujer mayor lloraba de alegría, abrazando a su nieta. Dios mío, cómo has adelgazado. Se lamentaba. Pero lo principal es que estás viva, sana. Mi niña regresó. Abuelita, preséntate otra vez, dijo Ana, tomando a Elena de la mano. Esta es mi mamá. Mi segunda mamá, que me salvó la vida. Carmen Ruiz miró sorprendida a Elena, luego a su nieta. ¿Mamá? Repitió. Sí, respondió firmemente Ana. Elena no solo me regaló salud. Me regaló amor y fe en que soy necesaria en este mundo. La mujer mayor asintió con comprensión. Significa que ahora Anita tiene dos mamás, dijo sabiamente. Una mamá en el cielo y otra junto a nosotros. Al día siguiente del regreso de Israel, la familia fue al aeropuerto de Barajas. Pero no para despedir o recibir vuelos, sino para buscar a la pequeña Esperanza y su mamá Rosa. ¿Y si no las encontramos? Se preocupaba Ana, sosteniendo en las manos un gran ramo de gerberas brillantes. Ha pasado ya tanto tiempo. Las encontraremos, dijo seguro Alejandro. Esas personas recuerdan por mucho tiempo tanto el bien como el mal. Recorrieron metódicamente toda la terminal de vuelos domésticos, mirando en cafés, tiendas, salas de espera. Finalmente en la zona de salida de vuelos a Valencia y Sevilla, Elena notó una figura pequeña conocida. Ahí está. Exclamó Ana alegremente. Esperanza estaba sentada en un banco junto a Rosa, acomodando cuidadosamente las pulseras en una caja pequeña. La niña había crecido notablemente en varios meses, su cabello se había vuelto más largo, pero la sonrisa radiante siguió siendo la misma. Al ver a la familia que se acercaba, Esperanza al principio no los reconoció, pero luego su rostro se iluminó con una sonrisa alegre. El tío del aeropuerto. Gritó, saltando del lugar. ¿Y esta es esa chica enferma? Se curó. Alejandro se puso en cuclillas frente a la pequeña gitana. Hola, Esperanza, dijo suavemente. ¿Me recuerdas? Por supuesto que te recuerdo. Asintió la niña. Volaron a curar a la chica. ¿Y realmente se curó? Ana se adelantó. Durante los meses de tratamiento había cambiado mucho, adelgazó, maduró, pero en sus ojos brillaba de nuevo la vida. Soy yo, dijo, extendiendo a Esperanza el ramo. Esa misma chica enferma. Y estas flores son para ti. Esperanza tomó el ramo y lo apretó contra su pecho. ¡Ay, qué hermosas! Se maravilló. Gracias. ¿Y por qué me regalan flores? Porque ayudaste a nuestra familia a volverse verdaderamente unida, explicó Elena. Si no fuera por ti, nunca habríamos aprendido a amarnos. Rosa se levantó del banco, mirando con recelo al grupo de desconocidos. Durante los meses pasados había cambiado notablemente, estaba mejor vestida, se veía descansada. Esperanza, ¿quiénes son estas personas? Preguntó con ligero acento. Mamá Rosa, son esas mismas personas del aeropuerto. Explicó alegremente la niña. ¿Recuerdas, el tío era grosero y la chica estaba enferma? Ahora todos son buenos y felices. Venimos a pedir disculpas, dijo Alejandro, dirigiéndose a Rosa. Y a agradecer a su hija. ¿Pedir disculpas? Se sorprendió la gitana. Hace varios meses fui muy grosero con Esperanza, explicó Alejandro. La empujé, le hablé mal. Me da vergüenza por ese acto, y quiero pedir perdón. Y además, añadió Elena, gracias a Esperanza entendimos que la familia debe ser unida. Que no se pueden ocultar cosas importantes el uno al otro. La pequeña gitana escuchaba atentamente a los adultos y asentía, como entendiendo cada palabra.
Tío dijo seriamente, ¿ya nunca más vas a ser grosero con los niños pequeños? Nunca prometió solemnemente Alejandro. Y como señal de esto, queremos comprar todas tus pulseras. Los ojos de Esperanza se abrieron de sorpresa. ¿Todas, todas? Pero son muchas. Todas, confirmó Ana. Y además queremos proponerle trabajo a su familia. Alejandro sacó la tarjeta de su empresa constructora y se la extendió a Rosa. Si tienen hombres dispuestos a trabajar honestamente, les encontraré lugar en la obra, dijo. Con buen salario, contrato oficial y garantías sociales. Rosa tomó la tarjeta con manos temblorosas y la examinó largo rato. ¿En serio?, susurró. Mi hijo Nicolás ya 3 años no puede encontrar trabajo permanente. Vivimos solo de lo que vendemos con las pulseras. Y a nuestros hombres no los aceptan en ningún lado. Absolutamente en serio, asintió Alejandro. Que venga el lunes a las 9 de la mañana. La dirección está en la tarjeta. Esperanza corrió hacia Ana y le extendió la pulsera más hermosa, quitándosela de su propia mano, con cuentas grandes azules y doradas. Esto es para ti, dijo solemnemente. Para que nunca más te enfermes. Esta pulsera es especial, la tejió mi bisabuela Isabel antes de morir. Ana se puso la pulsera en la muñeca y abrazó a la pequeña gitana. Gracias, Esperanza. Eres una verdadera hechicera. No soy yo la hechicera, se rió la niña. Es el amor el que es mágico. Cuando las personas se aman de verdad, todas las enfermedades y penas se van. Rosa miraba esta escena con lágrimas en los ojos. Esperanza, hijita, dijo suavemente, ¿recuerdas lo que decía tu bisabuela sobre los círculos del bien? Recuerdo. Asintió alegremente la niña. Que cada buena acción regresa a la persona multiplicada varias veces. Ahí lo ven, se dirigió Rosa a la familia feliz. Esperanza simplemente quería ayudar a la chica enferma. Y al final ayudó a toda una familia a encontrar amor y felicidad. Un año después, la familia Arana estaba otra vez en el aeropuerto de Barajas. Pero esta vez despedían a Ana, que volaba a París, había ingresado a una prestigiosa escuela de arte. La joven se había recuperado completamente del tratamiento y había recibido una beca para estudiar con maestros franceses. No olvides tomar las vitaminas, instruía Elena, revisando por última vez el contenido de la mochila de su hija. Y llama todos los días. Mamá, no te preocupes tanto, se reía Ana, y la palabra mamá sonaba completamente natural. Estoy sana, todos los análisis están normales desde hace más de un año. Las mamás siempre se preocupan, observó filosóficamente Alejandro. Es su trabajo, preocuparse por los hijos. Ana abrazó a su padre y madrastra, apretándolos contra sí. Gracias por todo, dijo con sincera gratitud. Por salvarme la vida. Por enseñarme el amor verdadero. Y por mostrarme que es una familia. Fuiste tú quien nos enseñó lo principal, objetó Elena. Nos enseñaste a ser una verdadera familia, donde cada uno está dispuesto a sacrificar todo por el otro. A sus asientos en la sala de espera se acercó una figura conocida. Esperanza durante el año había crecido notablemente, ahora iba a la escuela normal, llevaba un hermoso uniforme escolar. Su cabello estaba cuidadosamente trenzado, y en su rostro brillaba la misma sonrisa radiante. «Hola», gritó alegremente. ¿Ana vuela otra vez a algún lado? A París, a estudiar pintura, explicó la joven, abrazando a su pequeña amiga. Quiero ser una verdadera artista. ¡Guau! Se admiró Esperanza. ¿Y me dibujarás un retrato cuando regreses? Quiero colgarlo en casa junto a la fotografía de la bisabuela Isabel. Seguro, prometió Ana. ¿Y cómo están las cosas con su familia? Excelente. Reportó con orgullo la niña. Mi hermano Nicolás trabaja con el tío Alejandro como obrero, recibe buen salario. Y yo voy a la escuela. Alejandro sonrió, escuchando el relato de la niña. ¿Y ya no vendes pulseras?, preguntó Elena. Vendo, pero solo los fines de semana y solo aquí, en el aeropuerto, explicó Esperanza. No por necesidad, sino porque me gusta conocer personas interesantes y darles un poquito de felicidad. ¿Y tu mamá Rosa?, se interesó Alejandro. Mamá Rosa sigue tejiendo pulseras y vendiéndolas a gente buena.
Ustedes mismos se convencieron de que traen felicidad. Anunciaron el embarque del vuelo a París. Ana se levantó, tomó su mochila. Es hora, dijo, y en su voz sonaba emoción. Vuela y no tengas miedo de nada, la despidió Esperanza, extendiéndole una pequeña pulsera. Esto es para la suerte en el nuevo país. Las personas felices siempre encuentran su camino y regresan a casa con nuevos conocimientos. Y tu aura ahora es azul claro, como el cielo después de la lluvia. Eso significa que vivirás muy, muy largo tiempo. Yo lo veo. Ana se puso la pulsera en la mano junto a la que llevaba desde hacía más de un año, la pulsera de la bisabuela Isabel. Gracias, pequeña. Nos vemos en un año, prometió. Les traeré regalos de París. La familia acompañó a la joven hasta el control de seguridad. Ana les hizo adiós con la mano y desapareció tras la esquina, dirigiéndose hacia nuevas aventuras y descubrimientos. Extraño, dijo pensativo Alejandro cuando se dirigían a la salida del aeropuerto. Hace año y medio en este mismo lugar pensé que mi vida se derrumbaba, que perdía lo más querido. Y ahora entiendo que la vida apenas comenzaba. Todo gracias a una niña pequeña, sonrió Elena. Si no fuera por Esperanza, nunca nos habríamos convertido en una verdadera familia. Esperanza fue solo el pretexto, objetó sabiamente Alejandro. Lo principal es que supimos escucharnos, abrir los corazones, aprender a confiar. Y amar de verdad, añadió Elena. En casa los esperaba una sorpresa. En la mesa había un sobre grande. Dentro había una tarjeta de Ana, que había dejado antes del vuelo. Quería que sus padres la recibieran inmediatamente después de regresar del aeropuerto. Queridos mamá y papá, leyó Elena en voz alta, cuando lean estas líneas, ya estaré volando hacia mi sueño. Pero mi sueño más importante ya se cumplió, tengo una familia que me ama incondicionalmente. Gracias por la segunda oportunidad. Por la oportunidad de ser hija, de ser amada, y simplemente vivir. Por enseñarme que una verdadera familia es la disposición a pasar por cualquier prueba juntos. Su hija Ana. Elena se secó las lágrimas y miró a su marido. Qué conmovedor, dijo en voz baja. Tal vez todas las dificultades se nos dan no para quebrarnos, sino para aprender a valorar lo que tenemos. Y aprender a amar de verdad, añadió Alejandro. Sin condiciones, sin exigencias, simplemente porque existimos. En la noche estaban sentados en el balcón de su apartamento, tomando té y admirando el atardecer sobre Madrid. En el bolsillo de Alejandro estaba esa misma pulsera que una vez le había regalado Ana, la pulsera comprada a la gitana en el hospital. La llevaba como talismán, recordándole que el amor realmente puede hacer milagros, vencer las enfermedades más terribles y ayudar a aceptar a las personas tal como son. Y en algún lugar de su apartamento, la pequeña Esperanza hacía la tarea de matemáticas, de vez en cuando mirando una fotografía donde abrazaba a una chica hermosa de cabello corto. En el reverso de la fotografía estaba escrito, para mi pequeña hechicera Esperanza, de la feliz Ana. La niña sonrió y volvió a los problemas. Mañana en la escuela contaría a sus compañeros otra historia sobre lo importante que es ser buenos unos con otros y no perder la fe en los milagros. Porque el bien siempre regresa, y el amor vence cualquier enfermedad y adversidad. Y en algún lugar alto en el cielo, en un avión que volaba a París, una joven artista miraba las dos pulseras en su muñeca y mentalmente agradecía al destino porque a veces las pruebas más terribles llevan a los finales más felices. La familia había recibido una segunda oportunidad. Para el amor, la aceptación y la vida feliz. Y la aprovecharon al máximo.